Entonces, esto forma parte de la clase de modelos médicos y dentro de modelos médicos se destaca este cuadro que lo vamos a ir charlando y conversando como para mostrar cuáles son las diferentes formas de atender que nosotros podemos hacer y que le llamamos en el apunte de lo individual a lo colectivo. Es decir, ninguna de las formas es en sí misma mala ni buena, sino que es incompleta si no vamos viendo algunas otras características de lo que debe ser la atención en salud de las personas. Entonces, bueno, tenemos a bien a la izquierda, hablamos de la medicina asistencial en un consultorio, en un centro de salud, en un servicio hospitalario, donde utilizamos mucho para una buena práctica lo que le llamamos la medicina basada en la evidencia, que son los datos puestos a prueba, ¿no? Y con evidencias que hablan de su uso, que es favorable sobre otras formas de tratamiento, de diagnóstico, de prueba, de, bueno, de lo que tuviéramos nosotros que ver en la interacción con la persona enferma. Bueno, está el famoso método científico, esto es lo que se nos ha hecho mucho hincapié en el grado, en los estudios, cómo deben valorarse, a veces las pruebas doble ciego, la comparación entre un método y otro a través de estadísticas muy finitas, y esto es lo que nos demuestra que podemos utilizar algún método que tiene alguna confianza importante para poder ser utilizado. Otra cosa que se utiliza mucho es lo que se llama calidad de la atención y que hablamos de la estructura del proceso y resultado, que es también los estándares que nos dicen a través de guías, de protocolos, cómo debe ser el proceso asistencial desde el inicio hasta el final. También se agrega últimamente lo que se llama seguridad del paciente, que es una forma de valorar posterior a todo el proceso cómo se ha ido dando y ver si en el transcurso de ese proceso ha habido algo que deba modificarse, cambiarse, un error o valoraciones que no son las adecuadas que pueden llegar luego a modificarse para el bien también de la persona. Pero bueno, vemos que esto, lo que llamamos medicina asistencial en el cuadro de la izquierda, está centrado en el individuo, es decir, en la asistencia médico-paciente, en la famosa relación médico-paciente, que dijimos, puede ser en lo ambulatorio, puede ser en la internación también. Después destacamos lo que es la atención primaria de la salud, que también se utiliza en forma reduccionista para decir que realizar APS es atender en un centro de salud. Bueno, no necesariamente es eso, pero sí el centro de salud dentro del APS es el primer nivel de atención, es decir, a dónde concurre la persona para ingresar al sistema y dónde se produce el primer contacto con la gente. Entonces, por eso lo valoramos, por eso lo decimos, por eso hablamos del Centro de Atención Primaria de la Salud. También podemos hablar de hospitales rurales, podemos hablar de policonsultorios, donde el contacto con la persona es directo en el barrio, en el pueblo, sin que haya tantas barreras geográficas ni tantas barreras de comunicación. Fíjense que cuando se define en la atención primaria de la salud, en la declaración de Alma-Ata, se define el primer contacto con la gente, justamente la parte asistencial, se habla del cuidado primordial de la salud,
cuidado primordial de la salud sobre atención del enfermo, es decir, en todo el ciclo vital del individuo, en todas las edades, en los embarazos, en la vejez, en las enfermedades crónicas, en las enfermedades terminales, en el recién nacido, en el crecimiento y desarrollo de un niño o niña. Entonces, todo ese ciclo vital forma parte de nuestra asistencia, sobre todo los que somos generalistas, ¿no? Pero también en un centro de salud, en un hospital rural, no necesariamente tiene que ser el generalista, puede ser un pediatra, puede ser un clínico, que vaya viendo parte de ese ciclo vital y se involucre con la persona. Y esta persona ya no está tan aislada como en el primer modelo de la medicina basada en la evidencia, sino que integra a la familia y a la comunidad. Es decir, acá también tratamos de ver en qué contexto se encuentra ese individuo, esa persona, y cómo son las características de esa familia y cómo es la característica de la comunidad, en la cual ya dijimos, de alguna forma, el efector centro de salud, hospital rural, pertenece. Está menos disociado que un gran hospital. Entonces, esta APS que después van a ver en el texto, APS reduccionista, APS renovada, APS ecológica, es decir, van a haber una serie de formas de definir la atención primaria de la salud, de lo menos, que son aquellas situaciones que engloban programas de salud, a lo más, que sería ya cuando se ve todo el contexto de vida donde la persona se nace, crece y muere, ¿no? Pero bueno, acá en la APS ya sería un avance sobre el costado individual que veíamos en la columna de la izquierda. Es muy importante destacar que esto lo hacemos habitualmente en los centros de salud y no solo nos involucramos en la persona enferma, sino también en los cuidados a través de la vacunación, a través de talleres, a través de medidas preventivas que intentan mantener la salud de esa comunidad o dar alarmas tempranas para que la persona consulte en tiempo y forma. Seguimos avanzando y podemos ir mejorando también esto, atendiendo a datos que tenemos de esa población en la cual supuestamente nosotros estamos brindando un servicio. Esos datos son los datos epidemiológicos y surgen mucho de la vigilancia y control de las enfermedades prevalentes que hay en ese lugar, que pueden ser enfermedades transmisibles, agudas, y pueden ser enfermedades crónicas no transmisibles o transmisibles, ¿no? Una tuberculosis es una enfermedad crónica transmisible, pero bueno, son las que nos van marcando cuáles son las situaciones de salud que nosotros tenemos en nuestra población. La edad de la población es importante, la pirámide poblacional, si hay muchas eh, personas jóvenes va a haber más nacimientos, más embarazados, más control de embarazo. Si es una población obrera, vamos a tener que cuidar también sobre accidentes laborales, sobre todo las personas que tienen una jornada laboral muy amplia que no vienen a la consulta, entonces generar de alguna forma mecanismos que inviten a que vengan a control, a que haya algún tipo de actividad, de nuevo decimos, promo preventiva. Hipertensión arterial, diabetes, las enfermedades crónicas, todo lo que nosotros vamos viendo a través de la carrera que va marcando una determinada población que tiene sus propias características, ya dijimos, de acuerdo a la edad, de acuerdo al barrio que le toca vivir y de acuerdo a las condiciones sociales en la cual esa persona, esa familia, lleva su vida, ¿no? Luego seguimos avanzando también en formas de organización, ya sería en este caso, cuando hablamos de salud pública, y estamos hablando ya de cómo se organizan los servicios
para servir a esa población. Entonces, si ya tenemos los datos, los conocemos a la gente, tenemos la pirámide poblacional, si ya tenemos los datos epidemiológicos, vamos a poder organizar servicios más adecuados a las necesidades de la gente. Es decir, hay muchos niños, tendremos pediatras, hay muchas chicas jóvenes, tendremos algún servicio tocoginecológico si es necesario, alguna obstétrica, muchísimas veces a los centros de salud, como los ginecólogos no van las obstétricas a hacer control de embarazo normal, a veces acompañando al médico general. No siempre en todos los centros de salud hay médicos generales formados, es decir, especialistas, por lo cual vamos armando el equipo asistencial de la manera que podemos, de acuerdo a los recursos que podemos. Sabemos que Mar del Plata tiene más de 30 centros de salud, no todos son homogéneos, no todos son iguales, no todos tienen las mismas condiciones edilicias, la misma cantidad de consultorios y obviamente no todos tienen el capital humano necesario, ni el equipamiento, ni lo que creemos que esa población requiere. Entonces, la realidad se impone y los equipos se van armando a veces con los recursos que tenemos. Pero esto nos permite saber lo que dijimos antes, armar programas o utilizar los programas vigentes a nivel municipal, provincial o nacional y darles mayor o menor entidad de acuerdo a las necesidades de ese centro de salud. Por ejemplo, el programa de diabetes, el programa de enfermedades crónicas, que tenemos diabetes, hipertensión y los EPOC, y también comunidades con personas de más de 50 años, la prevención de cáncer de colon, de cáncer de, de próstata para el varón y obviamente la mujer más tempranamente ya de cuello de útero y de mama. Entonces estos son programas que están muchísimas veces ya estructurados, que tienen sus guías, que tienen sus protocolos y que nosotros podemos llevar adelante o debemos llevar adelante de acuerdo a las necesidades de la población que dijimos, ¿no? Y fíjense que después hablamos de las funciones esenciales de la salud pública también, donde las autoridades provinciales, nacionales o municipales deben velar para que se lleven adelante estas funciones esenciales de la salud pública desde los servicios públicos. A veces un centro de salud, a veces un hospital regional, a veces una Secretaría de Salud municipal debe llevar adelante las funciones esenciales de la salud pública que, volvemos a decir, forma parte de lo organizativo. Obviamente lo organizativo va a necesitar de recursos financieros, de capital humano, de todo el equipamiento requerido y necesario para llevar adelante esto. Supongamos que hagamos campañas de vacunación casa por casa. Bueno, eso implica un equipamiento específico para hacerlo y si está programado previamente, vamos a tener mejores resultados. Algo que no se acostumbra mucho a hacer en nuestra práctica diaria, ya sea desde la atención individual a atenciones ya más comunitarias, es valorar el impacto de las acciones que hacemos, ¿no? Es decir, a veces se puede medir en una epidemia, bueno, empezamos a vacunar, los casos disminuyen, pero no lo hacemos habitualmente con las enfermedades crónicas. Es decir, logramos bajar el porcentaje de diabetes en nuestra población, logramos que haya menos accidentes cerebrovasculares o enfermedades coronarias en la hipertensos. Bueno, eso no hay una costumbre de medirlo y ver si el impacto real de lo que estamos haciendo, sea asistencial o preventivo, tiene algún efecto real positivo sobre esa gente. Fíjense que entonces todo lo que estábamos viendo, medicina asistencial, APS, epidemiología, salud pública, todo este contexto que quizá lo estamos desarrollando en una forma muy rápida y breve, esperemos que quede claro,
Hablamos acá de derecho a la atención médica, estamos hablando de servicios de salud, estamos hablando de efectores, estamos hablando de un sistema de atención generalmente más orientado a la enfermedad, pero que intenta también ser preventivo, promopreventivo. A veces hablamos de prevención primaria y a veces, con suerte, hacemos una muy buena atención secundaria para actuar en tiempo y forma. Entonces, de la mano izquierda hablamos de derecho a la atención médica y ya vamos a entrar en otros modelos de atención más ambiciosos que se han puesto en práctica, que existen y que van a generar una mejor asistencia más amplia, de mayor cobertura poblacional. Hablamos acá de la medicina social. La medicina social, para que tengan una idea, nace en 1850, con la industrialización, sobre todo en las grandes ciudades, en principio de Inglaterra, pero luego en el resto de las grandes ciudades del mundo, donde la industrialización y la necesidad de energía hacía que tuviera que haber mucha extracción de carbón. La extracción de carbón la hacía la gente que venía de la zona rural y se instalaba en las ciudades, en las periferias, viviendo en condiciones bastante lamentables, con jornadas laborales sin descanso y con las jornadas laborales muy prolongadas y sin ningún tipo de prevención para las cosas negativas del carbón, que bueno, son enfermedades generalmente pulmonares como la asbestosis. No había cobertura social, no había nada, pero empiezan a ver aquellos médicos que se hacen cargo de esa población marginal laboralmente y desde el punto de vista habitacional, empiezan a ver que obviamente las condiciones de vida y las condiciones de trabajo eran lo que enfermaba a la gente. Entonces nace la medicina social como diciendo, bueno, aquí cómo vivo va a ser cómo me enferme y cómo muero, ¿no? Eh, También hablamos más modernamente, se habla de la salud comunitaria, que ya tendría una mirada un poco más abarcativa sobre qué, sobre las determinaciones sociales de la salud. Las determinaciones sociales son las económicas, las mismas sociales, o sea, la clase social, las políticas, las ambientales, hablamos también de edad, sexo y raza, ¿no? Sabemos que en Latinoamérica las determinaciones sociales tienen mucho que ver con la edad, con que sea mujer o varón, o que sea indígena o no indígena. Entonces todo esto hace un combo que evidentemente va marcando la probabilidad de tener más enfermedades prevenibles en aquellas personas vulnerables que en las que no lo son. Por eso la pobreza agrava una serie de situaciones y favorece la aparición de muchas enfermedades que creíamos erradicadas o que creíamos controladas. Uno de ellos puede ser la tuberculosis. Más allá de algunos modos de vida que llevan después a riesgos tales como tabaquismo, alcoholismo, porque son hábitos que forman parte también de una situación social, laboral, que implica el abuso de esta sustancia y muy poco control en el consumo. Por supuesto que esto alcanza a todas las edades, pero después las posibilidades de reaccionar ante cada una de las consecuencias es distinto en relación a los recursos que tenemos. Desde la cátedra hablamos del derecho a la salud, es decir, que ninguna persona no pueda acceder a todas las necesidades de salud y del control de la enfermedad que tienen.
Pero bueno, sabemos también que hay regiones del país o de nuestra provincia o del propio municipio que no son igualitarias, que son muy disímiles, que son muy heterogéneas. Entonces tenemos que seguir pensando en una medicina preventiva sobre las clases más vulnerables y en relación a lo que decíamos antes, ¿no? Los indicadores epidemiológicos y la utilización de los programas existentes. Aquí hablamos, fíjense, de multicausalidad, algo que ya lo han visto en primero y segundo año, que la enfermedad no es solamente un cuerpo y una noxa, un virus, un agente, sino hay varias causales que hacen que no enferme el que quiere, sino el que está predispuesto para eso. Esto es una verdad que vamos viendo en la práctica y que más de una vez cuando no le damos tanta importancia, cuando leemos tanto texto que nos intenta decir lo que repetimos siempre, ¿no? Más vale prevenir que curar, hay que trabajar sobre las poblaciones vulnerables, hay que trabajar en lo preventivo para evitar precisamente la aparición de la enfermedad o tratar de resolverlo lo antes posible. La planificación local participativa, que ahí está como PLP, esto significa que nosotros nos acerquemos a la comunidad y veamos también cuáles son las necesidades que ellos manifiestan. Más de una vez los servicios de salud decidimos cuáles son las necesidades de la gente. Entonces hablamos de embarazo adolescente, hablamos de algunas, hablamos de obesidad, hablamos de ciertas porcentaje de bajo de vacunación, bajo control del embarazo. Entonces, más de una vez forzamos o intentamos forzar a la comunidad a que venga al centro de salud y no nos arribamos a la gente a preguntar cuáles son sus verdaderas necesidades. A veces el embarazo adolescente implica el lugar también donde se vive, la falta de posibilidades de estudio, la falta de posibilidades de un buen trabajo, que implican que no haya un proyecto de vida y en este proyecto de vida eh, intentar cumplir ciclos educativos o ciclos laborales que mejoren la calidad de vida de acuerdo a lo que pensamos nosotros, que obviamente tiene una cierta mirada capitalista, ¿no? Las condiciones de vida que hablamos es confort, tener todos los servicios, sobre todo, bueno, los que son de saneamiento, agua potable, cloaca, y obviamente hablamos de electricidad y hablamos de, de gas para el invierno. O sea, estamos hablando de un modelo de vida en el cual nosotros nos sentimos cómodos también. Y la interdisciplina la vamos a ver, estamos viendo en el transcurso de esta asignatura que se llama Redes y Sistema de Salud, porque estamos hablando de cómo debe ser la participación de los equipos de salud en esto que estábamos hablando, ¿no? En la parte del cuidado de la salud y fundamentalmente en los problemas de salud complejos que vemos también que tienen mucha influencia de lo social. Y una mirada ya más ambiciosa que la salud colectiva, donde acá valoramos la participación social en los servicios de salud, abrimos las puertas, permitimos que la gente venga, hable, nos diga también cuáles son lo que ellos esperan del servicio de salud, para que haya menos barreras, para que haya más accesibilidad y para que el centro de salud sea más amigable. Muchísimas veces hablamos de barreras y hablamos de abrirnos a la comunidad porque los servicios de salud se han cerrado y están expulsando gente más allá de lo que debería ser. La intersectorialidad, es decir, trabajar con educación, trabajar con la policía, trabajar con los clubes, trabajar con las iglesias, dentro del barrio, del lugar donde nos toca salir. Bueno, y lo que han hecho muy bien los brasileros es un sistema único de salud que es universal, que es integral, o sea, atiende todas las necesidades de la población relacionadas con la salud. Eh, Hay una interculturalidad respetada y respetable, sobre todo hablamos de poblaciones, en el caso nuestro del norte, poblaciones del sur, donde hay
comunidades con otras culturas, entonces deben respetarse y deben tratarse de trabajar en forma conjunta para mejorar estos indicadores que nosotros habíamos dicho. Equidad, equidad, que cada uno obtenga lo que necesita, lo que decíamos al inicio, ¿no? Cómo pretendemos a través del derecho a la salud que cada uno tenga lo necesario para cuidar su salud o para, en el caso de enfermedad, mejorar. Bueno, y carácter público, obviamente, porque no va a haber un sistema de salud equitativo, integral, universal, que respete las interculturalidades y todas las otras cosas que nosotros decimos cuando hablamos de derecho a la salud, si no hay un financiamiento público. Obviamente el sector privado tiene al menos que se tiene que automantener si no es con fines de lucro. Bueno, todo esto sería, lo vemos en rojo, que si aceptamos que haya conflictividad con la sociedad, que haya conflictividad en los equipos, que haya conflictividad entre los niveles de atención, primer nivel y segundo nivel, eh, pero reduciendo las asimetrías, que se puedan expresar las diferentes partes de esta la comunidad, el equipo de salud, los niveles, que pueda haber una posibilidad de expresarse adecuadamente. Y hay que descentralizar el poder. Para descentralizar el poder necesariamente sí hay que permitir que haya financiamiento. Existe el plan Sumar que le da a los centros de salud algún dinero para poder tener recursos propios, pero bueno, tiene la lógica del seguro, ¿no? Tiene la lógica que a mí me pagan una prestación. De todas formas, permite que algunos centros de salud tengan algún recurso propio para también cubrir las necesidades que les parece. Bueno, esta parte, la parte de la derecha, las dos columnas de la derecha, hablan ya del derecho a la salud. Estamos involucrando a la comunidad, somos parte de la comunidad y la comunidad es parte también de estos sistemas. Así que bueno, muy resumidamente, obviamente, para explicar este cuadro, es que intentamos hacer esta grabación de forma tal que contribuya un poco al apunte que por ahí no queda del todo claro o no ha sido del todo explicado cuál fue su objetivo. Así que muchas gracias, espero haber sido útil y gracias a las profesoras que me están acompañando.